digital, pues así en sentido de que, como se podría decir, eh, a veces, qué sé yo, no es lo mismo que si estás persona a persona con la persona, así no te va a atrever quizá o te va a restringir o te va a abrir un poco a una conversación, pero los medios Mira, sí. yo creo que una de las cosas que más contribuye al desarrollo del ser humano es la capacidad de entender que una persona que tiene una posición que puede ser diametralmente opuesta a la tuya, tiene su verdad y tienes que escucharla y muchas veces aprendes de ello. Y si no Exactamente. sabes acerca de un tema, tienes que instruirte antes de hablar, porque si no, no tienes la capacidad de opinar. Muy buenas tardes, queridas amigas y amigos. Estamos en la nueva edición de Ahora sí Villa Alemana, El Semanario. Y ahora tenemos un gran invitado especial que va a presentar uno de estos panelistas permanentes, que es el ingeniero ambiental Arnaldo Arancibia. Y mi saludo, por supuesto, a Pablo Embry. Arnaldo, por favor, preséntanos a tu invitado de esta semana. Gracias, Gerard. Bueno, buenas tardes a todos. Me toca hoy día presentar a mi gran amigo Patricio Arroyo, que actualmente vive en Nueva Zelanda, en la ciudad de Auckland. Patricio es dentista, odontólogo de profesión y bueno, sus habilidades son mucho más que esas. Gran amigo de toda la vida y quisiera, Patricio, que te presentaras brevemente un poco, que nos contaras cómo llegaste a vivir tanto tiempo en Auckland. Bueno, muy buenas tardes, buenas noches, me imagino es en Chile en estos momentos. Muchas gracias por invitarme y por darme esta oportunidad de acercarme un poco más a mi país. Ah, bueno, hace alrededor de 18, 19 años tomamos la decisión con mi familia de venirnos a Auckland, bueno, a Nueva Zelanda. Eh, Habían tres opciones, era Australia, Canadá y Nueva Zelanda, y decidimos Nueva Zelanda, era un país más chico, sería más fácil interactuar con la gente y era el único país que me daba la posibilidad de venirme con mi familia todos juntos al mismo tiempo. Y llegamos a una lechera, trabajé un par de años ahí y después de eso comenzamos nuestro camino para surgir como todos los inmigrantes acá. Bueno, una gran experiencia. Evidentemente hay que ser valiente para tomar las maletas y ir al otro lado del mundo, con una cultura diferente, etcétera. Es una gran experiencia. Y obviamente lo que nos convoca en este periodo, y lo hemos conversado durante meses, es la pandemia. Pero obviamente no vamos a conversar solo de la pandemia, pero va a ser nuestro primer marco de conversación. Mucho se ha hablado respecto a el éxito neozelandés, el combate de la pandemia. Y bueno, nos gustaría que nos contaras un poco, en primer lugar, aquellos aspectos positivos que tú destacas y luego, por supuesto, aquellas cosas que las cuales cometieron errores y de las cuales nosotros tenemos que evitar que ocurran también. Cuéntanos, ¿cómo fue ese primer marco de las cosas positivas y quizás también las cosas no tan buenas? Mira, creo que cada vez que tú tratas de hacer un análisis de una situación tan terrible como es una pandemia, está siempre centralizado, focalizado por lo que más te toca vivir a ti. Yo estoy ligado al área de la salud y desde ese punto de vista fue terrible, pero estábamos informados. Fue asombroso ver cómo la gente reaccionaba y fue también dramático ver el miedo en la cara de los pacientes, en la cara de los colegas, en la cara de todo el mundo, porque honestamente al principio no sabíamos de qué se trataba. Nadie sabía, y me imagino que ustedes vivieron exactamente lo mismo, si creerle a Internet, si el virus era solamente una influenza más o estaba matando gente como las noticias nos informaban. Nosotros nos fuimos a una cuarentena, a un lockdown, me parece que fue en marzo, hace un año atrás. Y como nosotros éramos trabajadores esenciales, teníamos que proveer emergencia, lo cual al principio no ocurrió y el gobierno tuvo que rectificar esa situación. Me tocaba manejar por las calles de Auckland
Y te digo que un trayecto que yo normalmente hacía en 45 minutos, una hora, lo podía hacer en 12 minutos porque no había nadie. Era Zombielandia, no existía, era terrible. Y tú veías a otros conductores en la calle y te miraban como, ¿sabes tú qué está pasando? Eh, yo llegaba a casa cansado sin haber hecho mucho, porque mi trabajo en ese momento era solamente proveer ¿cómo le llaman? Los elementos de protección para las clínicas dentales. No hacía un décimo del trabajo que normalmente hacía, pero llegaba a casa agotado porque la tensión con todo el mundo era terrible. Afortunadamente, la comunidad en general asumió que era una situación extrema, siguió las reglas y, como bien te digo, no había nadie afuera. La gente hacía colas en los supermercados, pero respetando los 2 metros, y te miraban feo si tú no usabas máscara o si no marcabas la aplicación cada vez que ingresabas a un local para que el gobierno supiera dónde estuviste y poder tracear los pasos después de vuelta y saber con quién estuviste en contacto o quién estuvo expuesto. Y creo que ahí está la clave del éxito, porque aún ahora hemos tenido, eh, después del primer lockdown, 2 o 3 más por casos que se filtraron a la comunidad. Y hemos sido capaces de controlarlo porque la información estaba dispuesta y disponible para el gobierno, para saber inmediatamente alrededor de 200 contactos que fueron, inmediatamente hacer test para esos contactos y esperar en completa aislamiento un par de semanas para saber si se había escapado o no. Tuvimos algo de fortuna, sí, tuvimos algo de fortuna porque muchas veces todos esperábamos que el virus se hubiese filtrado a la comunidad y no ocurrió. Cosas malas que me preguntas, diría que en un principio la reacción del gobierno para nuestros estándares fue un poco lenta. Nosotros deberíamos haber cerrado las fronteras mucho antes y haber ahorrado una debacle económica que pudo haber ocurrido. Gracias a Dios, los indicadores económicos todavía están bastante buenos para acá, pero se pudo haber ahorrado mucho dinero, dinero que se necesitaba para familias que tenían trabajos ocasionales. Por ejemplo, Nueva Zelanda, como Chile, vive mucho de la exportación de fruta. Y ese tipo de trabajadores sufrieron mucho. No sé si di un resumen muy largo o muy corto. No, está perfecto. Evidentemente sí, compartimos el tema agroexportador, la leche también, el caso de Nueva Zelanda, también los vinos, tienen muy buenos vinos también en Nueva Zelanda. Hay varias similitudes en las culturas, digamos, y lo agroindustrial nos une y por lo mismo nos hace competidores en algunas áreas, como el vino, por ejemplo. Somos competidores en el tema del vino. Mira, después Patricio. de haber estado casi 20 años acá, te digo sinceramente que no hay razón en mi mente por la cual Chile no podría ser Nueva Zelanda. Yo pienso lo mismo, excepto por lo que tú acabas de mencionar, que igual es duro decirlo, pero siempre nosotros nos hemos comportado como gente muy responsable en nuestros diálogos, tratamos de salir de los lugares comunes, porque siempre dicen no le echen la culpa a la gente, y todo, pero es la mentalidad la diferente. Porque si tú dices que la gente, porque había una obligación, cumplió la cuarentena, acá en Chile, con cuarentena, por ejemplo, con cuarentena, hay tacos en la Avenida España, que es el tercer eje vial estructurante del país, que une Valparaíso con Viña del Mar, son importantes ciudades de la región de Valparaíso, pero independientemente de ello, tacos en tiempo en que ambas ciudades están en cuarentena. Hemos tenido esa situación. Entonces, tener congestión vehicular cuando supone que la gente que sale solamente sale por trabajos esenciales, nos hace cuestionar qué tan esenciales son esos trabajos y que también se está haciendo la fiscalización y por otro lado que la gente asuma su responsabilidad de no salir si que no tienen un permiso y de no salir también si es que su trabajo realmente no es esencial. Lo que hemos visto es que las personas, dada la precariedad económica también, eso hay que reconocerlo, toman la decisión de salir. Entonces, eh, claro, la razón por la cual no somos Nueva Zelanda, entre otras, también pasa por eso. O sea,
porque la mentalidad de un país que supera ciertas barreras, una de ellas es la responsabilidad individual, el hacerse cargo de su situación personal y en pos de la comunidad. Y de repente estamos en una situación bien ambivalente, yo creo, este último tiempo, en que la gente no se hace cargo de su situación individual y apela a la comunidad de una manera a veces exacerbada. Entonces, y sin querer aportar a ese esfuerzo común en algunos casos. Estamos, por así decirlo, en una etapa bien regresiva en algunos aspectos. Yo pienso que íbamos en un muy buen camino en muchas cosas, pero nos habíamos olvidado de algunas otras. Y bueno, estamos lo que estamos, y la pandemia ha develado eso, y la pandemia ha sido en su comportamiento una prolongación del estallido social. O sea, el estallido social demostró que estábamos en nuestras bases bastante débiles, en nuestras bases en cuanto a la responsabilidad individual, el cuidado del otro, el cuidado de lo público, porque cuando tú, por muy enojado que estés, no vas a destruirlo todo. De hecho, las marchas en Francia, por ejemplo, cuando estaban los chalecos amarillos, eran unas peleas entre los chalecos amarillos y la policía y qué sé yo, pero no era destruir los espacios públicos, no se trataba de eso, se trataba de marchar, y que eso implicaba enfrentar la autoridad, lo hacían, pero no se trataba de destruir el espacio público. En Argentina, por ejemplo, que tampoco es un ejemplo en muchas cosas, pero no se destruye el espacio de lo público. Tú no ves después de una marcha, tienen cultura de marcha hace mucho tiempo. De hecho, son igual que los franceses huelguistas por naturaleza, casi profesionalmente huelguistas, pero no destruyeron en Buenos Aires, no está destruido. Valparaíso está literalmente como zona de guerra, está destruido. No solamente se hundió económicamente por la pandemia, sino ya estaba previamente la calle Condel, que está en el centro de Valparaíso, destruido como que fuera zona de guerra, locales, comerciales, y estamos hablando antes de la pandemia. Entonces yo creo que la pandemia es una continuación de una degradación. Y por otro lado, la indolencia de ciertas personas que, por supuesto, hemos descubierto, no tienen un espíritu emprendedor, un espíritu empresarial, sino han tenido un espíritu depredador, y no depredador solamente de recursos humanos, perdón, de recursos materiales, sino también de las personas, cartelizándose en muchas áreas, al punto que encontramos grandes protagonistas de nuestra economía nacional que pagan multas irrisorias frente a situaciones que serían delitos que estarían en cárcel por lo menos 20 años en los Estados Unidos, que no es un país precisamente socialista. Entonces, y eso ocurrió ahora hace meses atrás, hace muy poquito. Entonces, y ese es un ejemplo más. Entonces, bueno, nuevamente te contextualizo de la misma forma por qué no somos Nueva Zelanda. Pablo Embry quiere decir algo al respecto también. Mira, a mí me gustaría consultarle a Patricio que si el éxito de Nueva Zelanda también obedece a un tema de que, bueno, a la autoridad nuestra se le ha criticado mucho el tema de que ha tomado decisiones muy reactivas, ¿me entiendes, no? Es decir, no ha tomado las medidas en su debido momento. Y quería preguntarte si allá las autoridades han tomado las medidas cuando debieran tomarlas, ¿me entiendes, no? Y eso a lo mejor habrá evitado de que hayan tenido más contagio o la situación de ustedes sea peor. Mira, yo creo que es una buena pregunta y es muy difícil de contestar, porque después de la guerra todos son generales. Después que terminó el partido, todos pudimos haber hecho los cambios que correspondían mejores para ganar el partido. Lo que quiero decir en estos momentos es que cuando tú estás en una situación, y probablemente a ustedes les va a tocar si ganan los puestos públicos a los que están optando, van a tener que tomar decisiones en las cuales la presión es muy grande, la responsabilidad es inmensa. Tú tienes el volumen de información que otros no tenemos. Yo en ese sentido puedo dar solamente una opinión que probablemente es bastante parcializada, porque nunca tienes acceso a todo el volumen de información que es necesario para tomar esa decisión. Entonces sí, ciertamente muchas veces el gobierno fue criticado porque tomó las decisiones de forma tardía, de acuerdo a la oposición o de acuerdo a mucha gente. Pero tienes que estar en los zapatos del dirigente, del primer ministro, y tomar la decisión y saber a quién vas a afectar y cómo vas a afectar, porque tu decisión invariablemente va a tener consecuencias. Y yo creo que esa es la situación más difícil, que
todos podemos criticar el hecho de que un gobernante tomó una decisión, pero tienes que cuestionarte qué habrías hecho tú en esa situación con las consecuencias que pueden ocurrir. Y yo creo que esa es la situación más difícil, aceptar la responsabilidad de las consecuencias. No sé si Patricio. respondí tu pregunta. Sí, sí, claro, de todas maneras. Pero allá, cuando empezó a suceder esto, tomaron medidas de cierre de frontera, parece, ¿o no? Tomamos medidas de cierre de fronteras, pero había como te dije, un consenso de que la medida debió haber sido tomada incluso más temprano. Y todavía, por ejemplo, existe una discusión respecto de gente que vuelve al país, porque tú no le puedes cerrar las fronteras del país a los ciudadanos. Pero existe mucha gente, como yo, por ejemplo, que somos inmigrantes, pasamos por un proceso de residencia, tenemos ciudadanía, y hay muchos que salen y vuelven. Y esos son áreas de conflicto porque son riesgos permanentes de que te puedes contagiar y traer el virus a Nueva Zelanda. Y estamos hablando no solamente de vidas, pero de millones de dólares que cuesta controlar si el virus vuelve a la comunidad. Entonces, para responder tu pregunta directamente, sí, se cerraron las fronteras, primera vez en la historia de Nueva Zelanda que se cierran las fronteras, incluso para países vecinos como Australia, que son hermanos, como Chile y Argentina, pero consideramos que debió haber sido hecho un poco más temprano. Pero hay que decir algo, y viéndolo desde afuera, el confinamiento y el cierre de fronteras fue de los más rápidos del mundo, si es que no el más rápido del mundo. Y también fue de los más estrictos. O sea, de hecho, por ejemplo, lo que tú escribías de 12 minutos para llegar a un lugar que normalmente en auto te demora 45 minutos a una hora, eso revela una circunstancia que nosotros acá en Viña del Paraíso no hemos tenido nunca, y teniendo en cuarentena ambas ciudades. Y no solamente esas dos ciudades, ahora se suma Quilpué y Alemana, y te puedo asegurar de que el día mañana en la mañana, si es que no grandes tacos, vas a encontrar por lo menos velocidades de desplazamiento medio, no de 40, 50 kilómetros por hora, sino de 20 y menos kilómetros por hora. Entonces, realmente, yo realmente creo que lo que tú estás señalando, en el fondo nos pone a nosotros mismos una viga mucho más gruesa. Imagínate que me dices que algo para aclarar, cuéntanos, ¿de qué corriente política es el gobierno actual? Es, yo diría, de una corriente política más izquierdista, socialista, Labour. Claro. Tiene dos mayoritarios que son National, que es más del lado derecho, y Labour del lado izquierdo. Y había un consenso entre la derecha y la izquierda, o centro derecha y centro izquierda, para no, digamos, siempre hay extremos más pequeños que se a los lados, pero había un consenso mayoritario en torno a el lockdown, o sea, la cuarentena, y por otro lado el cierre de fronteras, incluso la derecha alegando que tenía que hacerse antes. Entonces, yo te digo, eso es lo que acabo de escuchar, ¿no? Sí, mira, quizás cuando tú vives como te dijeron, en una sociedad como la neozelandesa por harto tiempo, después tiendes a no darte cuenta de situaciones como la que tú acabas de destacar. Cuando se declaró la pandemia y nosotros todos vimos que había una situación de emergencia mundial y que iba a afectar el país de diferentes formas, los partidos políticos se asociaron, o sea, la oposición dijo, nosotros somos oposición y vamos a seguir siendo oposición, pero en este momento apoyamos 100% al primer ministro. Yo cuando Bueno, eso es completamente distinto a lo que ocurrió en Chile, porque de hecho el presidente de la República tuvo una acusación constitucional, el ministro de Salud también anterior estuvo pendiente de un hilo, están pensando en acusar constitucionalmente nuevamente al presidente, es diametralmente distinto. Hasta la semana pasada todavía están presionando al presidente, amenazándolo con otra acusación constitucional. El diputado Marcelo Mena lo tenía amenazado. Marcelo Díaz. Marcelo Díaz, sí, tenés razón. Que entonces, mira, yo creo que, perdón, Arnaldo, continúa. Pero obviamente la oposición aquí ha hecho
uso político de esta desgracia, no ha sabido tener una mirada de bien común en esto, solamente ha querido sacar el provecho, el rédito de esto nada más. Mira, yo creo que hay una moneda siempre tiene dos caras, y yo creo que tienes razón, pero en una situación como esa, es también una obligación del país, de la población, de decir, párenla, esto es una situación de riesgo, y después arreglamos lo que se hizo bien o mal. En estos momentos tenemos que tomar decisiones, y para eso tienes que tener un líder. Lo que pasa, Patricio, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que en condiciones normales quizás habría sucedido eso, pero veníamos saliendo, no, ni saliendo, veníamos en pleno proceso de este estallido social y eso tenía muy polarizado al país. Entonces, eso no sirvió para enfrentar de buena forma esta pandemia. Yo creo que lo peor que nos pudo haber pasado es que se haya sucedido este fenómeno social que nos dejó muy, muy mal parados para enfrentar esta pandemia. Oye, Es pero probable que tengas razón, sí. pero también hubieron medidas que debieron haberse tomado y que ahora se están tomando. Sí, por dar un caso, el cierre de las fronteras, lo que pasa allá en Nueva Zelanda, que se hizo un cierre de frontera que puede ser uno de los más estrictos que haya habido, pero en nuestro país, la verdad de las cosas es que no, el cierre de frontera no se estaba desarrollando. Hoy día yo estaba leyendo una columna en el diario La Tercera, de que en marzo la PDI tenía un catastro de no sé cuánta cantidad de personas que venían de Brasil, brasileños, inmigrantes, sin un control, ¿me entiendes? ¿No? Es decir, sabiendo, no sabría decir sin un control, pero sí podría decirte de que existiendo una cepa en Brasil o un país que está en estos momentos con la tasa más alta de contagiados. Entonces, eso son situaciones que uno no se las explica, que la población no podría explicarse, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, O sea, eso tiene una explicación. podemos echarle la culpa a nosotros, los ciudadanos, pero también gran parte, a mi juicio, también tiene culpa también la autoridad, en sentido de esa de no tener una decisión firme, sino que a veces dice una cosa, al rato se arrepiente o sale otra información, entonces hay como esa ambivalencia de repente a veces molesta a la población. Mira, Pablo, ¿sabes lo que sucede? Es que en Chile, también o sea, también con mucha razón en algunos aspectos, uno podría sintonizar, hay una tensión muy grande porque la situación económica es muy frágil. Hay mucha gente que tiene trabajos muy precarizados, muy precarizados. No estamos hablando de pequeños empresarios, emprendedores, sino estamos hablando de personas que ni siquiera tienen su emprendimiento formalizado, o sea, personas que trabajaban incluso con buena situación, uno podría decir que se ubican en la clase media, pero completamente a la negra, o sea, completamente fuera de cualquier tipo de paraguas legal que pueda permitir acudir en ayuda fácilmente, etcétera. Y además de todo eso, la economía en general dependiendo, porque también tenemos un área de servicios muy grande, un área del tema de los restaurantes, el tema de los hoteles, qué sé yo, y todo un mundo que tiene que ver con esta informalidad económica. Y si tú sumas estas dos áreas, tú te das cuenta y con el hecho de que Chile es un país en desarrollo, está el problema del equilibrio entre la economía y la salud. Esa tensión muy fuerte, y llega a tal punto, que si tú cierras demasiado, se producía el grave peligro de que las muertes fueran por pobreza, precisamente por las enfermedades que asociadas al hecho de tener un estándar de vida de pobreza. De hecho, la línea de la pobreza en Chile subió, pero marginalmente, 1 o 2 puntos en la pandemia. En otros países de la región, la pobreza ha aumentado muchísimo. En Argentina, en este momento, la línea de pobreza está en el 40% de la población. En Chile está un poquito más, está cerca del 11% en este momento. En un momento determinado estuvo más cerca del 9%. Ese era el grave dilema. Ahora,
si quizá uno, por lo menos yo viéndolo desde fuera, mi opinión es que yo hubiese endeudado al país nomás. Hubiese endeudado al país para acudir a ayudar a la gente en este momento. Chile tiene un bajo nivel de endeudamiento. Me hubiese comido la recesión económica más brutal que la que fue, porque tuvo una recesión económica de un 6%, que dentro de todo es relativamente aceptable si uno considera los estándares mundiales. Creo que el único país que creció fue China, que creció un poquito más del 1, digamos, nada más. Entonces, si uno considera esta situación, yo hubiese apostado más por el endeudamiento, enfriar nuestra economía, quizás la pérdida la pérdida de más pequeñas empresas, de más pymes, se perdieron muchas, pero esa decisión es difícil estando en el gobierno, es compleja, pero por eso mismo yo también aplaudo la unanimidad, y en lo que destaco, que había en Nueva Zelanda entre la oposición de derecha y el gobierno de izquierda o centro derecha y centro izquierda. La aplaudo porque eso da mucho más espacio. En cambio acá estamos polarizados entre esta visión de cerrar lo menos que se pueda, solamente cerrar cuando se llega al límite de las camas críticas, lo cual es bien dramático. O sea, nosotros en Quilpué y Alemana no estuvimos nunca confinados, excepto los fines de semana al final, ahora estamos confinados, hasta tener sobre un 90% de capacidad en camas críticas. Un umbral súper alto, o sea, había que estar al borde del caos para confinar, no fue preventivo en ningún caso. Entonces, entiendo el cuestionamiento, lo que plantea Pablo, estoy con él, yo hubiese sido mucho más drástico, pero también entiendo la otra parte. Eso quería como matizar. Mira, yo creo que tienes toda la razón. Bueno, al fin y al cabo creo que los dos tienen razón. Lo que sucedió acá en Nueva Zelanda es que nosotros nos fuimos a una cuarentena total, pero el gobierno dio subsidios a los negocios para que pudieran continuar pagando a su gente. Entonces, la gente podía vivir y no había razón por la cual no estar en casa. El subsidio, por supuesto, no era lo que tú normalmente ganabas, pero te daba para comer, te daba para pagar la renta, te daba para pagar la hipoteca de tu casa, apenas quizás, pero para sobrevivir. Si tú no le das eso a la población, creas un sistema donde hay desesperación. Y cuando la gente está desesperada, recurre a cosas que son muchas veces dramáticas, terribles, porque tienen que sobrevivir. Y Patricio, creo que en ese sentido, ¿sí? ¿hubo fenómeno de ollas comunes en Nueva Zelanda? No. ¿Qué es eso? Lo que pasa es que aquí la gente tiene tanta hambre, no tiene para Perdón, comer, que tienes se razón, es que reúne. lo había confundido con las cacerolazos, perdón. Yo diría que sí, porque hubieron situaciones de personas que estaban en situación irregular. Por ejemplo, te encuentras con todos aquellos que tenían Working Visa, Holiday Visa, que son gente que están como entre medio, es decir, son visitantes, pero también trabajadores temporales, y que para ellos no había este tipo de apoyo porque no eran residentes. Entonces habían organizaciones que sí los ayudaban. Entonces, deja corregirme, sí, sí habían, pero las razones eran bastante fuertes en ese sentido y como otros grupos, por ejemplo, que se quedaron pegados en el país y que no podían volver por la baja de aviones como turistas. Sí, también me imagino que para ellos hubo apoyo de organizaciones de caridad, que hay muchas. Patricio, quisiera hacerte dos preguntas. Una, en razón a lo que tú mencionaste, cuando hicieron la restricción fuerte, sí, ¿hubieron cacerolazos y reclamos por parte de la No. comunidad? No, No, ya, perfecto. no. Yo te diría que honestamente hubo una aceptación, yo diría, nunca puede ser total. Yo creo que siempre hubo gente que discrepó con la medida, pero respetuosamente aceptaron a la mayoría, que todo el mundo entendió que era algo que había que hacer si queríamos volver a tener una vida normal. Y gracias a eso volvimos a tener una vida normal mucho antes que todo el resto del mundo.
Perfecto. Y lo otro que te quería preguntar, si el gobierno hizo campañas para visibilizar este virus y tomar las precauciones para que la comunidad pudiera decir, ya, yo hago por el tema del autocuidado, así, yo me protejo, yo sin que me obliguen. Absolutamente, hubieron una serie de campañas públicas. De hecho, había una música muy odiosa que la pasaban por televisión, no importa si tú estuvieras viendo Netflix o YouTube o cualquier social media plataforma, que te decía todos juntos en contra del COVID. Y te explicaba lo que tenías que hacer, las cosas que eran riesgo. Y también habían como te dije al principio, este tipo de aplicaciones a las cuales tú tenías que escanear cada vez que llegabas a una tienda, a un supermercado, para que en caso de que tú te contagiaras, el gobierno supiera dónde estuviste y pudiera recolectar información de quién más estuvo ahí. Después pusieron una aplicación con Bluetooth. Es decir, si tú, por ejemplo, estás comprando en el supermercado, te muestra inmediatamente si hay alguien que se hizo un test o está con riesgo de infectar a otros para que tú también te mantuvieras alejado de esa persona. Pero en general, por ejemplo, ha habido situaciones donde el virus se filtró a la comunidad y se han cerrado colegios enteros. Oakland se cerró 2 veces. El resto del país se mantuvo en un nivel 2, que para ustedes me parece que es como... ¿Ustedes llegan hasta 4? O sea, claro, porque después de 5, ya 5 es terminar, sí. Correcto, o sea, es al revés de nosotros. Para nosotros, 1 y 2 son los más simples. 1 es prácticamente normal y nivel 4 es cuando ya estás en lockdown. Se cerró Oakland en nivel 3 por un par de semanas y nadie podía entrar o salir de Oakland excepto tú si tenías permiso, y la policía cerró todo. La gente, bueno, aceptó eso.